una luz en el sendero, una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor, una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Queremos iluminar el acontecer de la vida personal, de la vida comunitaria, a la luz del Evangelio. Nos alegramos mucho que en la noche del sábado estén compartiendo con nosotros este programa de valores cristianos. Cada noche tenemos un invitado especial, conocemos de él sus alegrías, todos sus sueños, todo lo que está realizando en bien de la construcción de un mundo cada vez mejor. En el mes de noviembre tuvimos la oportunidad de conocer una experiencia pastoral que se está ejecutando en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Nosotros los peregrinos la conocemos como la iglesia de San José y esta es acompañada por los padres carmelitas, quienes de muchísimos años atrás vienen prestando un servicio pastoral en nuestra diócesis y de manera muy especial a través de esta comunidad parroquial. En el programa Una luz en el sendero, en aquella época, finalizando el año pasado, entrevistamos al doctor Rogelio Zuluaga, uno de los fundadores, y también tuvimos unas experiencias bien importantes que muchos de ustedes las pudieron vivir, de aquellas personas que vivieron algunas etapas de duelo por la partida de algunos seres queridos. Y de verdad que fue un programa que llegó mucho al corazón de muchas personas. Y un programa donde quisimos mostrar la actividad pastoral que se está realizando a través de estos profesionales con los sacerdotes de la parroquia en unos talleres de la pastoral para acompañar a las personas que han perdido un ser querido. En ese programa estuvimos hablando un poquito sobre el tema del duelo, estuvimos analizando un poco lo que significa una pérdida, que no es simplemente que muera un ser querido, sino que hay muchos tipos de pérdida. Hoy tenemos con nosotros a otros dos iniciadores de esta espiritualidad para acompañar personas que transitan por el proceso de duelo. Son ellos el padre John Jairo Herrera, que en este momento ha sido nombrado párroco de Nuestra Señora del Carmen o la parroquia de San José, y el laico Luis Fernando Mejía. Con ellos y también con la compañía de Rogelio Zuluaga vamos a iniciar este programa que tiene, pienso yo, como objetivo fundamental servir como de motivación y sobre todo de sensibilización para proponer en dos parroquias de nuestra diócesis, concretamente acá en Pereira, de la parroquia San José, donde ya se viene trabajando estos talleres de acompañamiento a personas en duelo, pero también de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, de la cual yo regento como párroco, donde queremos promover para que muchos de ustedes puedan tener como unos espacios donde puedan llegar y ser acompañados en estos procesos que son tan difíciles y que en cualquier momento de nuestra vida nos puede llegar a cualquiera de nosotros. De verdad que queremos agradecerle al padre John Jairo Herrera, quien en este primer momento de nuestro programa queremos compartir con él en este tema tan interesante de los talleres de ayuda en procesos de duelo. De verdad que nos alegra mucho que estén con nosotros en este programa y los invito para que conozcamos un poco a nuestro primer invitado. Padre John Jairo, muy buenas noches. Buenas noches, Padre Pacho. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad que le agradecemos que nos esté acompañando en esta noche y bienvenido a, usted ya estaba como vicario en algunos años, pero ahora con esta responsabilidad que le ha dado a su comunidad como párroco de
Nuestra Señora del Carmen. Cuéntenos la parroquia, cómo es la parroquia y qué características tiene esa parroquia que es tan importante en la ciudad de Pereira. Bueno, la parroquia es muy especial en cuanto que congrega a feligreses de toda la ciudad, porque el sector donde está ubicada la parroquia es muy comercial y la feligresía pues se ha ido yendo a otros lugares, pero la parroquia por su estilo y por los 50 años que ya celebramos de vida pastoral, justamente el próximo 19 de marzo, congrega a muchos feligreses de todas las parroquias de Pereira. Es una parroquia muy querida, suelen llamarla la novia de Pereira. La presencia de los carmelitas en la diócesis en Pereira ha sido muy significativa. Sí, los padres españoles carmelitas llegaron a Pereira desde el año 1949 y hasta 1964 desempeñaron un papel muy especial mientras construían este gran templo. Ya a partir del 64 fue creada la parroquia y por eso en este año celebramos las bodas de oro, recordando con mucho cariño, pues no solamente a todos los párrocos que han trabajado en ella, sino a tantos feligreses que se han desgastado construyendo esta hermosa parroquia. ¿De dónde es el padre John Jairo y cuánto lleva en el ministerio? Yo soy de un pueblo cercano a Medellín, llamado Caldas, Antioquia, y llevo 28 años de sacerdote y 31 años de religioso carmelita. ¿Por qué es importante, padre John Jairo, hablar del duelo? Es una parroquia que asuma este tema y es importante que como iglesia hagamos este acompañamiento a tantas personas que a veces sufren pérdidas. Sí, padre, dentro de la pastoral de la esperanza, yo hace tiempos veía como un vacío, y era que acompañábamos a las familias, a las personas en ese momento de la muerte de sus seres queridos, pero después del novenario ya no pasaba nada. Hay un vacío. Un vacío, ya no seguíamos acompañando y descubrí que había personas que tenían familiares muertos hace 15 años y todavía cargaban luto, se vestían de negro, estaban muy marginados de la vida social, tenían ese duelo vivo, ese dolor sin sanar. Entonces, por esa razón, pues vimos que era importante hacer algo para acompañar a estas personas, y no solamente a las que habían perdido un ser querido, sino otros dolores muy grandes que lleva el ser humano por pérdidas significativas y que nadie lo acompaña, son muy solos. Pero es muy importante incluir dentro de la pastoral parroquial este trabajo y estos procesos, porque de alguna manera pues ese vacío que a veces la gente quiere encontrar y podría encontrar en profesionales del comportamiento humano, pero es que esa dimensión espiritual en estos procesos es fundamental. Exactamente, sí. Yo veía que muchos acudían a grupos de corte psicológico para hacer un tratamiento de su dolor, pero la parte espiritual, o sea, una visión desde la fe, un tratamiento desde la fe de ese dolor o de esos dolores propiamente, pues yo no lo había visto. Por allá en Bogotá, justamente en una de nuestras parroquias, había una dinámica que era 8 días después y un mes después, celebrar una Eucaristía por los dolientes, pero aparte de eso nada. Pero esto es nuevo porque yo recuerdo que en la vida de seminario nunca nos hablaron de una pastoral de la esperanza y tiene uno como que adentrarse, ir uno buscando como metodologías y estrategias para uno poder trabajar en sus parroquias. Sí, padre, es el contacto con la gente que siente estos dolores, que tiene estas penas. Los mismos familiares nuestros van mostrando estas necesidades de que hagamos algo por ellos y con ellos. Y hay algo muy especial, y es que esto lo hemos descubierto más en la dinámica que ya este va a ser el tercer año en nuestra parroquia, la dinámica de acompañar a las personas en el duelo, y es que
el que viene a buscar sanación de su dolor va descubriendo que puede ayudar a sanar dolores mayores de otros hermanos. Y eso es lo que queremos conocer un poquito, Padre John Jairo, en esta noche, porque yo creo que es una parroquia piloto y tenemos que aprender de los programas que tienen estas parroquias, porque en mi parroquia, por ejemplo, que está al lado de un cementerio, no la tenemos porque no, de pronto no la veíamos como importante, aunque sabemos que, como tú dices, uno acompaña un proceso hasta determinado momento, pero quedan muchos vacíos. Y aparece aquello de los grupos de mutua ayuda. ¿Por qué no nos cuenta esa experiencia y nos motivamos todos acá? Porque son muchas las personas que ven el programa, sacerdotes, religiosos y muchos laicos que ven el programa y que nos pueden motivar, que esa experiencia que ustedes ya tienen casi en 3 años puede ser un motivador para que en otras parroquias también podamos presentar el programa. Sí, Padre Pacho, nuestra experiencia en la parroquia comenzó justamente dentro de un grupo de oración, donde una persona compartió su experiencia de un dolor muy prolongado por la muerte de su esposo. Y alguien descubrió que era necesario acompañar a esta señora y hacer algo, y poco a poco descubrimos que había más gente que quería y que necesitaba este acompañamiento. Entonces se nos ocurrió pensar en Rogelio, buscarlo, pedirle que nos asesorara, que nos acompañara, y arrancamos ahí como mi Dios nos inspiró, y poco a poco el taller ha ido cogiendo fuerza. También nosotros hemos ido clarificando qué es lo que podemos hacer, y en este momento ya vamos a comenzar el 3er año con una experiencia muy gratificante de consolar y consolarnos ayudando a otros. Es que lo interesante, Padre John Jairo, es que es un apoyo recíproco. Así lo entiendo yo, estos talleres de mutua ayuda. Sí, es una experiencia en la cual las personas que vienen van descubriendo que su dolor no es el mayor, que el dolor de otros prójimos es más grande y que ellos le pueden aportar, le pueden ayudar. Entonces, cuando la persona empieza a dejar de pensar en sí misma y se proyecta a un prójimo, a consolarlo, a darle una luz, a ser perseverante en esa compañía, entonces la persona se olvida de su pena, de su dolor, y poco a poco va saliendo de sí mismo y va encontrando esa paz y se va adaptando de nuevo a la vida, porque de eso se trata. El duelo tiene unos efectos devastadores en las personas porque los marginan, los silencian, meten en un mutismo a la persona, y esa persona va, digámoslo así, saliéndose de la vida familiar, de la vida social, de manera que cuando la persona ya se anima a salir de su casa o a salir de su cuarto, porque muchas veces llevan tiempo metidos en su cuarto, entonces el salir de su cuarto, salir de su casa, ir a la parroquia, conversar con otras personas, escuchar algún video, alguna canción, participar de un rato de oración o de una Eucaristía, todo eso va rompiendo como todo ese mal, ese hechizo en el que cae la persona por el duelo, y va resucitando. Yo creo que es una experiencia de resurrección. Y es que esas pérdidas, Padre John Jairo, crean unas barreras, que es la barrera del miedo, la barrera de las depresiones que son tan terribles, de ese aislamiento del que usted habla. Cuando llegan a la parroquia y se encuentran con estos grupos de mutuo apoyo, desde su experiencia en estos casi 3 años, usted descubre que esas personas se van sanando. Se van sanando porque, entre otras cosas, los aportes que hacemos, los 3 que dirigimos los talleres, les van dando unas luces que no tenían. Ellos van recibiendo una información, van recibiendo una educación para manejar sus duelos,
y son elementos teológicos, son elementos espirituales, son elementos psicológicos que ellos no manejaban antes, por lo cual estaban tan sumidos y tan hundidos en su pena. Cuando se les anuncia que no hay que vivir en el pasado, que el presente los reclama, que hay unos otros familiares que están esperando mucho de ellos, que hay unos hijos que también merecen su atención, entonces van como despertando de ese sueño. Y yo diría, pues lo que hemos visto en la parroquia son verdaderas resurrecciones de las personas, unas resurrecciones de vivos que estaban muertos. Entonces eso a mí me ha llenado de alegría el ver cómo las personas recuperan su ritmo de vida, quieren volver a trabajar, quieren hacer algo por los demás, saben que hay gente que necesita de ellos. Es importante expresar los sentimientos, Padre John Jairo. Muy importante, ese desahogo, porque las personas cuando viven estas pérdidas quedan ahogados en sus penas, en sus recuerdos, en sus rabias, en sus reclamos. Entonces estas personas empiezan a expresarse, a contar, a decirle a alguien del grupo o a todo el grupo, o a buscar de pronto un diálogo con Rogelio o con el sacerdote o con alguien del grupo, y eso les va permitiendo desahogarse y salir adelante, de manera que se liberan de todo ese taco. ¿Para qué se crean estos grupos en el fondo, Padre John Jairo? Estos grupos se crean, yo pensaba esta mañana antes de venir a este programa, que la palabra de Dios, por allá en el libro del Génesis, dice algo que es esencial para la vida humana. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la persona esté sola. Y uno de los males o de las heridas que provocan los duelos es que hace que la persona se quede sola, se sienta sola. Aislamiento. El aislamiento. Entonces, cuando la persona sale de sí misma, cuando la persona vuelve a entrar en relación, cuando siente la compañía, cuando siente el abrazo, cuando siente que es importante para otras personas, que no siendo sus familiares lo acogen y le prestan atención, esto lo salva, pienso yo. Porque el grupo como tal no es solamente para dar una información, porque la información la puede encontrar uno en un libro, en internet, sino que es un encuentro vital y a la vez un acompañamiento. Exactamente. Ahí es como el secreto, ahí es donde está el gancho. El gancho. Sí, el grupo es, por eso lo llamamos grupo de mutuo apoyo, porque no es solamente que la persona va a buscar un apoyo, sino que la persona resulta brindando un apoyo a otras personas que están allí. Y eso es interesantísimo. La experiencia suya con este trabajo, Padre John Jairo, lo ha enriquecido en su ministerio, en su trabajo pastoral. Esa experiencia que es la que nosotros queremos como escuchar de usted en esta noche, para personas que seguramente en este momento están viviendo una etapa de duelo, una situación de pérdida. Desde su experiencia, una persona allá en un rincón, aislándose, viviendo esa etapa tan difícil que es de rechazo y de no aceptación, vale la pena desde esa experiencia que usted ha permitido que se realice en su parroquia, de estos grupos de mutuo apoyo, para que otras personas los puedan vivir y puedan acercarse también a experimentar estos procesos de duelo. Yo te digo, Padre Pacho, que para mí mismo ha sido una experiencia de salvación, de crecimiento, porque el hecho de vencerme a mí mismo para ir a buscar una persona que está aislada o que no quiere nada, de brindarle un abrazo a esta persona, me ha hecho sentir padre. Me ha hecho sentir mucho la paternidad espiritual, porque por lo general nosotros como sacerdotes pues desempeñamos nuestro ministerio, celebramos nuestros sacramentos, pero ya ese acercamiento interpersonal, ese sentir con el otro, sentir el dolor de la otra persona, esto es algo que a mí me ha conmovido, me ha hecho sentir que mi ministerio es de paternidad y de una paternidad espiritual, de un acercamiento al que tal vez no quiere ni siquiera escucharme. Seguramente muchas personas han llegado durante estos años a
a este grupo de mutuo apoyo, de pronto una o dos experiencias que lo hayan conmovido y que usted diga, esta persona llegó totalmente destrozada, llegó sin darle sentido a la vida y se sanó en este grupo de mutuo apoyo. Sí, yo recuerdo mucho la experiencia precisamente de Germania, que estuvo en el programa anterior sobre el duelo, porque ella llegó al grupo de oración y allí poco a poco fue compartiendo su dolor y su tristeza, y era muy recurrente en este duelo. Y cuando entramos en esta dinámica de los talleres del duelo, Germania empezó a proyectarse muchísimo, a ayudar a los demás, a consolarlos, a compartirles su propia experiencia. Y yo he visto cómo ella verdaderamente ha resucitado. ¿Qué experiencia tuvo ella de pérdida? Su esposo, que fue secuestrado. Y a pesar de que pagaron creo que 2 veces pagaron las exigencias de los secuestradores, se los devolvieron muerto. En una bolsa. En una bolsa. Y esto ha sido, pues es una historia, la que ella nos ha compartido, verdaderamente impresionante. Entonces, porque no solamente es la experiencia del dolor de ella con su esposo, sino de sus hijas, con su esposo, también de sus hijas frente a ella, un proceso muy, muy complejo. Y yo he visto cómo ha caminado, cómo ha vuelto a la vida. Entonces, para mí ha sido, y esto la ha llevado pues a entregarse muchísimo en todo tipo de apostolado, donde ella ve que puede servir, ahí está. Estos procesos no son mágicos, Padre John Jairo, por eso se llama proceso. Son procesos, sí, y requieren que las personas realmente vayan, participen, que se venzan a sí mismos, que no se queden encerrados o no se dejen llevar por su depresión, sino que atiendan al llamado. Hay un llamado, yo creo que es de Dios, que es de la iglesia, y un llamado también de la parroquia o de las parroquias ahora, donde realizamos los talleres, que no pueden olvidar, para que no se queden encerrados en sus casas con el dolor. Nos quedan 2 minuticos contigo, ¿por qué no me motiva a los televidentes para que, si conocen alguna persona o ellos mismos están viviendo una situación de pérdida, se animen y asistan